Buenos días, esta es nuestra tercera presentación, la explicación de lo que para los savants. La palabra savant es una contracción de la palabra idiot savant o genio idiota. Estas personas tienen grandes déficits cerebrales y sin embargo tienen cualidades especiales. Por ejemplo, Brittany Meyer nace prematura, pesa 560 gramos, queda ciega por la terapia con oxígeno, tiene serios impedimentos mentales, no habla, pero le gusta oír que le cantan. A los 2 años le compran un piano de juguete y empieza a porrearlo. Poco a poco empieza a ejecutar música que oye, solo tiene control sobre 6 dedos. A los 19 años ya dominaba 15.000 piezas musicales de alta complejidad y el número sigue aumentando. Son islas de habilidades rodeadas por océanos de incapacidades. Anthony de Blois nació pesando 800 gramos, igual que Brittany. La terapia de oxígeno le provocó ceguera. Empezó a tocar el piano a la edad de 2 años, se sabe 8.000 piezas de oído. Se dice que es el genio que aún cree en Santa Claus. A lo que se le llama oído absoluto es la capacidad de poder repetir una melodía después de oírla una sola vez. Derek Paravicini nace prematuro de 25 semanas, ciego por el oxígeno administrado, habla pero solo repite como un loro, no sabe contar, toca cualquier pieza musical que haya escuchado alguna vez. Aquí menciono que es un aristócrata. Bueno, lo que me interesa es nada más recalcar que los savants surgen en países que se ocupan de los niños discapacitados mentalmente. Parece que los savants son el caso de una memoria absoluta que ha sido entrenada. Es importante esto. Sin entrenamiento, sin tratar de rescatar al savant de su enfermedad, de su aislamiento, no habría, solamente no habría savants. Leslie Lemke nace prematuro, glaucoma bilateral, requirió evisceración de los ojos por el dolor, su madre biológica lo abandona, una enfermera lo adopta, ni siquiera puede comer solo, camina hasta los 14 años, a los 15 le compran un piano usado y él teclea sin ton ni son. A los 16, después de oír en la TV una sonata de Schubert, en la noche los padres lo oyen tocarla en el piano, no puede hablar nada pero canta, imitando. Esa capacidad puede ser adquirida. Orlando Serrell, golpeado por una pelota de béisbol a los 10 años en la región parietal izquierda, un año después es capaz de recordar todo lo que se le ha pasado día a día. Puede nombrar cualquier cosa que le haya ocurrido en el día que le indiquen y lo dice igual que si le preguntásemos a alguien qué cosas hizo el día de hoy. Él puede revivir cada día desde el 79 todo completo sin olvidar nada. Si no tiene memoria de libros leídos es porque a él no le gusta leer. La pregunta es, ¿puede una memoria absoluta darse en un cerebro normal? Ya hemos hablado de Kim Peek en otra presentación, leyó unos 10.000 libros, nunca releyó ninguno, pues lo recordaba todo. Era una biblioteca andante, pero no entendía a qué se refería lo que leía. No podía emitir ningún juicio o razonamiento de lo leído, respondía de inmediato, sin necesidad de tiempo para situarse en el contexto de cada pregunta. Acerca de Kim, aquí vemos unas radiografías de cómo estaba su cerebro. En la flecha roja vemos un agujero que aún no cierra, con el que nació. En la flecha azul vemos los sulcos intercerebrales muy amplios, como si fuera una parte degenerativa. Las otras 2 flechas indican ausencia de elementos neurales. En el círculo se aprecia que no tiene cuerpo calloso. Ahora, con un cerebro tan lastimado, ¿cómo es que tienen una supermemoria? Eso no podía ser en el caso de que consideráramos que el cerebro trabaja como una computadora, porque es lo que se piensa actualmente, que el cerebro trabaja así. Esta persona de Florida tuvo un accidente, salió así de lastimado y sin embargo después de recuperarse del golpe
no se nota ningún déficit intelectual. Una computadora no permitiría que la tratasen así y seguiría trabajando igual. Ya desde hace años se ha tratado de averiguar exactamente cuál es el papel del cerebro en el pensar. Por supuesto que el cerebro sirve para pensar, pero no sabemos exactamente qué papel hace. Entonces, Jackson, desde el siglo XIX, decía que no puede concebir lo que los más elevados centros nerviosos puedan ser, excepto desarrollos a partir de centros nerviosos más inferiores, los cuales se encargan de recibir sensaciones y efectuar movimientos. De que el cerebro está ligado a la recepción de sensaciones y a efectuar movimientos se puede ver en cómo estaba organizado el estegosaurio, un animal extinto. En él el cerebro es 20 veces más pequeño que lo que es el plexo sacro, y es que en el estegosaurio el cerebro nada más se ocupaba de los sentidos, la audición, la vista, y en cuanto a cosas motoras, pues nada más de la deglución. El plexo braquial se ocupaba de los movimientos de los brazos, que parecían ser más complicados, se requerían más circuitos nerviosos, y el plexo sacro se ocupaba de los movimientos de la cola, que eran el sistema defensivo del estegosaurio. En el humano el problema está de que el cuello es muy corto, el plexo braquial se ha localizado en el cráneo, y además tenemos los órganos ahora del habla que están localizados en el cráneo, y los movimientos de las manos que están localizados en el cráneo. Por eso el cerebro humano se ha crecido. El cerebro humano se desarrolla a medida que aumentan las capacidades motoras. Vemos en el Australopithecus afarensis una capacidad de 400 y 500 centímetros cúbicos, y cuando aparecen las habilidades motoras, en este caso el uso de herramientas, es cuando el cerebro se ensancha. Se ensancha entre 800 y 1000 centímetros cúbicos, y cuando aparece el lenguaje se vuelve a ensanchar. Ahora será entre 1100 y 1400 centímetros cúbicos. Pero fíjense, el hombre neandertal de hace 200.000 años tenía un cerebro más grande en promedio que el nuestro. O sea, a pesar de los grandes avances que hemos tenido en conocimientos, no ha aumentado el cerebro. No solamente no ha aumentado, sino que hay pérdidas que no son visibles. ¿A qué me refiero con esto? Miren, cuando el cerebro se ensanchó por efecto del uso de herramientas, una de los hemisferios se hizo predominante sobre el otro, porque el uso de herramientas exigía que un hemisferio o que una mano hiciera movimientos finos y la otra hiciera movimientos menos finos. Entonces un cerebro se super especializó, y según la ley del uso y desuso, dice Charles Darwin que la naturaleza es pródiga en improvisaciones, pero avara en nuevas creaciones. Es mucho más fácil descubrir un nuevo uso para un órgano ya bien desarrollado que crear un órgano nuevo que al inicio no tiene ningún uso. Cuando el lenguaje se instaló en el mismo sitio donde se había instalado el uso de las manos, o sea, el lenguaje se lateralizó. De tal manera, si el lenguaje representa nuestra capacidad de conciencia, entonces el lenguaje, la conciencia y la memoria se lateralizaron también. A una persona normal se le puede quitar el hemisferio que no es el dominante y no sufre ninguna pérdida de conciencia ni de recuerdos. Entonces ahora tenemos un cerebro que está a la mitad de lo que sería un cerebro de un chimpancé, que es ambidextro.
el que es el uso constante de los mismos órganos ya bien desarrollados, lo que marca la evolución, puede verse en los residuos que deja la filogenia, o sea, el desarrollo evolutivo, en la ontogenia, que es el desarrollo de nosotros a partir del feto. Nuestro cuerpo reproduce todas las etapas de nuestros antepasados, porque esos mismos órganos se usan una y otra vez para diferentes fines. En nuestro cuerpo podemos ver, en nuestra ontogenia podemos ver que estamos construidos igual que los gusanos por metámeras. Las costillas es una metámera, y luego después los peces tenemos branquias como los peces. Nuestros órganos respiratorios y circulatorios empiezan a crearse igualitito que si fueran creando la filogenia de los peces, y después pasamos a ser anfibios y reptiles. Nacemos aún, o antes de nacer se nos quita la cola. Ya que el cerebro no solo no ha crecido, sino que de hecho se ha reducido, convendría buscar alguna teoría para que no necesitase el cerebro para pensar. Ya Gustav Jung, 1952, nos dice: debemos abandonar la idea de que la mente esté relacionada al cerebro. Los animales inferiores tienen una conducta inteligente sin tener un cerebro. Ahí estamos más cerca del factor primario que, como he dicho, no tiene nada que ver con la actividad cerebral. Cuando Arthur Koestler leyó el artículo de Jung, Arthur Koestler era un comentarista científico de la talla de Isaac Asimov. Comentó lo siguiente: ¿qué acaso Jung o cualquier otro no revisaron las pruebas tipográficas para enmendar esa estupidez de la falta de conexión entre la conciencia humana y el cerebro humano? Es doloroso observar cómo una mente brillante, tratando de sacudirse las cadenas de la ciencia materialista, cae en el fango de su propia verborrea. Sin embargo, el que el cerebro no está relacionado con la memoria ya había sido postulado antes. Charles Darwin, en el 837, nos dice que Lamarck dice que la perfección del instinto varía en razón inversa al desarrollo nervioso e inteligencia del animal. Eso es muy cierto. La conciencia tiene que ser algo agregado al instinto. Así que vamos a pensar en vamos a considerar la memoria absoluta que muestra el savant como perteneciente de alguna forma al animal. El animal tiene memoria absoluta. Ya que el humano no tiene una memoria absoluta, entonces tenemos que suponer que por alguna razón la persona normal tiene que tener un control sobre la memoria absoluta, y el gen idiota tiene que estar entre los dos. O sea, el gen idiota debe tener la memoria absoluta y una perspectiva muy estrecha, que es la perspectiva amplia de atender la persona normal. Miren, por ejemplo, vamos a ver si el animal pudiera tener una memoria absoluta, si la tiene o no la tiene. Supongamos que esta es una parte donde vive Hansel y Gretel. Hansel vive en la casa en la letra A, y su padrastro va a perderlos en la calle, va a abandonarlos, y los lleva por la ruta marcada en azul hasta la parte B, en donde los distrae, les entrega unas monedas para que vayan a comprar un pan, toma un taxi y se va. Entonces, si Gretel y Hansel pusieron migajitas, podrían regresar a su casa, pero solamente volviendo a recorrer todo el camino de regreso a lo largo de toda la ruta en que lo llevó. Esa sería una manera. Bueno, pues los animales migratorios hacen justo eso. Aquí tenemos a la mariposa monarca. No tiene cerebro, nada más tiene unos ganglios cerebroides que ni siquiera están conectados, y sin embargo la monarca hace un vuelo en octubre desde Canadá hasta México,
de una parte específica de Canadá, de una foresta específica de Canadá e incluso de un árbol específico en Canadá a una foresta específica de México, a un árbol específico de México, y después en abril hace un camino de regreso hacia su mismo árbol a través de diversas generaciones. O sea, la memoria es absoluta en el caso de la monarca. En el caso de salmón, vemos que cada salmón nace en algún arroyuelo. Estamos hablando ahora de salmones del Atlántico que nacieron en algún río en Suecia. Cada salmoncito nace en un río, emigra después al mar, dura años ahí y después tiene que regresar al mismo arroyuelo que lo vio nacer, a la misma parte. O sea, no habría necesidad de que un animal tenga que viajar hacia el sur por razones de clima, pero después tengan que volver exactamente a donde lo vio nacer. Pero si el animal se guiara por una memoria absoluta, esa es la única parte donde podría ir. Ningún otro lado hay más que la única parte donde nació. Es un volver, ir y venir. Eso en ocasiones lo vemos de forma triste en los frailecillos. Muchos frailecillos nacen en Islandia, que es una isla volcánica. Ahí, cuando ya pueden volar, salen, ya no vuelven a Islandia sino pasados 2 o 3 años. Y cuando vuelven siempre al mismo sitio. Si en ese lugar se ha desarrollado un volcán, ellos de todas maneras aterrizan sobre la lava para morir calcinados. El animal no tiene mucho donde escoger, su memoria absoluta es como un mapa, lo lleva de ida y de regreso por la misma parte. Ahora vamos a tratar de explicar la memoria absoluta en la teoría de John Locke. Si alguien quiere más información, arriba tienen las indicaciones para buscar otro trabajo que tengo sobre él. John Locke nace en 1632, asiste a colegios muy importantes como el de Westminster y uno de sus maestros, y después a Oxford. Uno de sus maestros en Oxford es Thomas Sydenham, un brillante médico. Prácticamente durante los siguientes 200 años Sydenham va a dominar la medicina, va a ser como el Hipócrates del modernismo. Alguna vez una alumna le preguntó: señor Sydenham, ¿nos puede decir algún libro que podamos leer aparte de los suyos? Y dijo: ¿por qué no leen El Quijote? Es un libro muy bueno, a mí me encantó. En Inglaterra, el país más culto de la época, empezaron a florecer 2 tipos de escuelas griegas. El Renacimiento aún estaba avanzando. 200 años antes se había empezado con la arquitectura y los artistas, pero en esa época los pensamientos griegos empezaron a ser considerados importantes porque eran parte del Renacimiento y la gente reconocía que los griegos eran un modelo a seguir. En Inglaterra hubo 2 escuelas, una en Oxford que empezó a ser aristotélica, o sea, Aristóteles era la base, el liceo de Atenas fue la base para Oxford, y en Cambridge floreció un pequeño grupo de platónicos. Ellos descubrieron que Platón tenía otra idea muy distinta a la de Aristóteles, que Aristóteles era el enemigo, y floreció durante un corto tiempo porque esta escuela era menos afín a la iglesia de la época, el platonismo. El líder importante del platonismo fue Ralph Woodward. Es interesante que en su tiempo ellos eran más capaces de entender filosofía que lo que somos actualmente. ¿Por qué? Bueno, en aquel tiempo el Renacimiento tenía gran fama, ya no la tiene. Pensamos nosotros que ya sabemos todo. Y también la gente escribía en latín y toda la gente sabía griego. Y también en Cambridge se juntaron mucha gente o varias gentes de perdido y todas empezaron a discutir los problemas de Platón. Actualmente
no sabemos griego, la mayoría de la gente, y dependemos del griego de traductores. Los traductores son traductores, pero no saben filosofía. Es como darle, que traduzcan a Platón, es como darle a alguien, un niño, es una tarea muy difícil, y que nos digan las conclusiones. Dice Isabel Santa Cruz, una traductora: el diálogo es muy difícil, pero no creo que, como dice Taylor, sea tan solo un juego. Los argumentos están perfectamente concatenados, aunque la gran dificultad es saber cuál es el propósito de la obra. Y Gardner Jostein, que es el más comercial filósofo de la actualidad, dice algo muy típico de él: sería difícil encontrar un mercado, lo que les importa es mercadear una cosa, y pues bueno, la masa no va a aceptar una cosa muy difícil. Él dice: sería difícil encontrar un mercado para un tratado filosófico que trate sobre algo que nadie ha visto, o que desafíe las opiniones generales sobre cosas que son perceptibles y objetivas. ¿Hablaba Platón realmente en serio? Ahora aquí vemos una mancha de peces que se están comportando como si fuera un único pez, en unos excursionistas que están nadando. Así que, ¿cómo es posible que nadie haya visto? Ya sabemos que la teoría dije la observación, pero ¿cómo pueden explicar esto? ¿Quieren ver algo más objetivo que esto? Una cosa muy interesante en la situación de lo que es por qué en esa época, y hasta ahora no ha sido posible repetirlo, se pudo publicar un tratado sobre lo uno y lo múltiple que actualmente no le entendemos. Bueno, ya dijimos, en esa época todos sabían griego. Locke se juntó con un grupo platónico de Cambridge, todos le externaron su opinión. Era un pequeño grupo, o sea, no necesitaban el consenso, ellos estaban ajenos al consenso, y lo que les interesaba era resolver el problema de la doctrina de las ideas. Y luego Locke tenía una preparación muy buena de Oxford, su maestro Sydenham lo había modelado bastante bien, tenía la firmeza de Oxford, y cuando se juntó con los platónicos pudo resolver cosas que los platónicos en Cambridge no pudieron resolver. Locke era muy buen científico, y sin embargo también fue un político. Por alguna razón la política influyó para poder que ese tratado se presentara, y la publicación del tratado fue más una muestra de un poder político que una continuación de los conocimientos de la época. El tratado no se publicó porque se necesitara para la época, sino se publicó porque Locke pudo publicarse. Resulta que en 1666 Locke conoce en Oxford al que va a ser el jefe de los Whigs, Lord Shaftesbury, y él lo invita a juntarse a su séquito. Se muda a la casa de Shaftesbury en Exeter en 1667 y sigue estudiando medicina y siendo el médico personal de Shaftesbury, pero su gran capacidad intelectual poco a poquito lo sitúa como líder del partido de los Whigs, del cual Shaftesbury tomaba parte. O sea, no como líder, sino más bien como la conciencia, como el intelectual de los Whigs. En aquel tiempo Inglaterra tenía dos partidos, los Whigs y los Tories. Los Whigs querían un parlamento, los Tories querían que el rey gobernara con absolutismo. Locke se mete a la política, pero también desde 1670 empieza a juntarse con Cudworth y los platonistas de Cambridge, y empieza a pensar en una solución para el problema de las ideas, la doctrina de las ideas que le expone su amigo Ralph Cudworth. Entonces, siguiendo los vaivenes de la política, Locke abandona Inglaterra en el 675 porque su partido es perseguido, regresa en el 680 porque los Whigs empiezan a tener influencia, sale de Inglaterra en el 83 porque otra vez lo acusan a los de su partido y a él, que forma parte del séquito, de querer asesinar al rey, y de repente de sorpresa triunfa la revolución en 1688.
El rey vuelve a Inglaterra y Locke vuelve con la reina en enero del 69. En ese momento el rey le dice, bueno, ya que usted es la cabeza intelectual de nuestro partido, publique más sobre tolerancia y sobre gobierno civil. Pero él dice, no, primero entra este libraco. Ahora, el libraco fue admitido primero, aunque otros tratados de él se publicaron antes, fue admitido primero y terminado hasta marzo del 690. Tuvo una gran aceptación porque la gente pensaba que se trataba sobre la tolerancia, sobre gobierno, y tenía un montón de ideas raras, pero la gente pensó que era parte del nuevo gobierno y tuvo una gran venta. Pero nomás fíjense en cómo comienza el libro. Este tratado no está destinado para aquellos que están contentos con su propio entendimiento, sino para mí y unos cuantos amigos que me iniciaron en el tema. Confieso con franqueza a todos mis lectores que, salvo para una media docena de ellos, ya sabemos, Woodworth y los que se juntaban con él desde 1670, este tratado no se les tenía destinado originalmente y por lo tanto no necesitan esforzarse por incluirse en tal número. Nomás imagínense, el autor de un libro le está diciendo al lector que si quiere no lo compre. Si algún lector se siente defraudado y desea despotricar contra mí o con el libro, siéntase libre de hacerlo, ya que hallaré de seguro alguna otra cosa más interesante que discutir esto con él. Pero el hecho de que Locke tuviera poder político y pudiera publicar lo que él quisiera sin cuidarse de los detractores, no quiere decir que no fuese cuidadoso, que no tuviese que ser cuidadoso, porque pues es parte de la política ser así. Platón nunca es mencionado en el libro, la palabra idea nunca se distingue de la palabra idea que comúnmente se usaba y aún se usa, y porque la iglesia todavía estaba demasiado fuerte. 2 años después de la publicación del libro, aún en una colonia inglesa, Salem, Massachusetts, hubo ajusticiados por ateísmo. 29 mujeres fueron colgadas acusadas de brujería, 50 más se murieron en las cárceles de Salem. Una de las cosas que ayudó mucho a Locke es que Tomás de Aquino, 3 siglos antes, ya había descubierto la doctrina de Leidos y lo había puesto como Dios. Dice el padre Ismael Quiles que Tomás de Aquino puso a disposición del cristianismo la vasta síntesis de los griegos. Esas tesis filosóficas son compatibles con el dogma. Ahora ya no es necesario imponer la verdad, sino tan solo presentarla como producto de la mayor inteligencia. Así la filosofía ha prestado un servicio enorme a la iglesia. Vean cómo quedó la síntesis de Tomás de Aquino y la síntesis de Locke. O sea, todavía había la ventaja en que todavía no se encerraba la mente dentro del cráneo, porque Tomás de Aquino a Leidos lo puso como Dios y todas sus pruebas de la existencia de Dios las sacó de las pruebas de la existencia de Leidos, y él puso después al alma. El alma en el sistema de Platón corresponde al modelo, pero fíjense, Dios y el alma son uno, igual que Leidos y el modelo es uno. Hay una dicotomía porque el alma, aunque no reside dentro del cuerpo, porque el alma pertenece a Dios y por lo tanto no tiene sitio, hay una dicotomía en el modelo de Aquino entre alma y cuerpo, pero no hay ninguna dicotomía en el modelo de Locke y el modelo de Platón, porque Leidos, modelo y la copia son uno solo. Simplemente lo que hizo Locke fue, en lugar del modelo o en lugar del alma, porque nadie hablaba de modelo, nunca se menciona la palabra modelo, sino el alma en el trabajo de Locke, en lugar del alma, Locke pone a la mente. Ahora, la mente está en el eidos, ahí es donde la colocó Locke. Conciencia es la percepción de las ideas que se suceden en nuestra propia mente. Pero así como se piensa que la mente no ocupa espacio ni tiene extensión,
Asimismo, sus acciones no parecen requerir tiempo, ya que muchas de ellas semejan agolparse en un instante, como si no nuestras mentes comprenden de una sola mirada todos los aspectos de una exposición que bien podría considerarse larga si consideráramos el tiempo que se necesitaría para expresarla en palabras y exponerla a otro paso por paso. Eso es lo interesante. Se suponía que la mente no ocupa espacio porque la mente era el alma y no tiene extensión. Ahora bien, si conciencia es la percepción de las ideas que se suceden en nuestra propia mente, entonces las ideas son percepciones. Dice Locke, la mente puede revivir percepciones que tuvo alguna vez, agregando a ella la percepción extra de que las ha tenido antes. Así se dice que las ideas se hallan en nuestra memoria cuando que en realidad no están en ninguna parte. O sea, están en el alma, que no tiene ninguna parte, no ocupa ningún sitio, sino que solo hay una capacidad de la mente para poder revivirlas otra vez, pintarlas de nuevo, aunque algunas más nítidas y otras más oscuramente, y lo hace sin la ayuda de las cualidades sensibles que las imprimieron allí por primera vez. Vean cómo la doctrina de las ideas en lo que se pone ya en concreto. O sea, los platonistas de Cambridge le dijeron a Locke que el eidos eran las ideas, pero el eidos si son las ideas. Entonces, ¿qué es la idea? Pues la idea es, si nuestra mente es la capacidad de ver nuestras percepciones, entonces el eidos es una percepción, y eso sí, tiene que ser vuelta a percibir, revivida, porque el eidos es eterno, en el eidos no hay ninguna destrucción, tiene que ser vuelta a percibir, pero con una percepción extra, que no son percepciones actuales, sino que son recuerdos. Toda idea es una percepción que es conservada en el alma, pero lo que decía, usa ahora en lugar de alma, mente, pero son percepciones. Lo mismo dice Charles Darwin de los recuerdos: la memoria se da por imágenes, y Kundera dice que la mente no guarda datos, guarda fotos. ¿Cómo se conservan las ideas si es que son percepciones en el alma? Ya habíamos hablado en otra diapositiva que Locke estaba en contra de las series infinitas porque son absurdas. Él decía que espacio, tiempo y números son series infinitas a las cuales se le pueden añadir y quitar, y por lo tanto es absurdo. Y si son absurdas, no existen. Si el espacio no existe, si el tiempo no existe, entonces no existe el presente. La flecha del tiempo para lo que va hacia el pasado por medio del metaxú. Dice Agustín de Hipona: las horas se componen de fracciones de tiempo que no son presentes simultáneamente. Presente sería una fracción de tiempo que ya no pudiera subdividirse en partes menores, y aún ella volaría hacia el pasado sin detenerse ni permanecer ni un solo instante, porque si un solo instante se detiene en esta demora, ya habría partes y se repetiría el problema. O sea, el presente no ocupa ningún espacio. ¿En dónde está un tiempo que podamos tener por largo, ya que el presente no dura nada? Dice San Agustín: donde han visto las cosas futuras que las han vaticinado, no se puede ver lo que no existe, y hablamos del pasado porque vemos las cosas, así que esas cosas pasadas existen, lo mismo que las futuras, pero como presente. Pero ¿en dónde están? ¿En dónde podría ser sino la eternidad estable que contiene los tiempos futuros y pasados, sin ser ella ni futura ni pasada? Están en una impresión que dejaron las cosas al pasar. Ellas se fueron, pero la impresión queda en el presente. Es algo en mi memoria que allí permanece fijo. Acordémonos de David Hume, que decía que si cada percepción es una idea, y si toda percepción coexiste con las demás, entonces no sería nuestro modo acostumbrado de ordenar los acontecimientos lo único que puede ordenarlas.
está ese poder en nosotros para evitar poner tanto poder en nosotros. Leibniz y Berkeley dijeron, bueno, si todo puede estar allá, pero es Dios quien organiza, Dios está en nosotros. Ellos hablaron de lo que decía San Pablo, en Dios somos, en Dios existimos, en Dios nos movemos y en Dios vivimos. Así que ese poder de organizar cosas que son a la vez coexistentes en el alma, porque Berkeley y Leibniz hablaban del alma, no hablaban de la mente, tiene que estar en Dios. Incluso decía Berkeley, nosotros si dejáramos de existir nosotros, no por eso deja de existir el mundo, porque el mundo depende de la mente de Dios. Dios nos percibe. Si un árbol se cae en un bosque y no hay ningún hombre para verlo, ¿quién lo puede ver? Pues es Dios el que lo puede ver. Y David Hume vuelve, antes de terminar su libro, a lo mismo. Todas las percepciones son distintas, ellas son distinguibles y pueden ser concebidas como existentes separadamente. Nuestra mente consiste en unas diferentes percepciones que se suceden unas a otras en un flujo perpetuo. Es una especie de teatro en que las percepciones pasan y repasan, pero ¿cómo atribuirle una identidad única a todas estas percepciones sucesivas que son todas distintas? ¿Qué es o dónde está ese teatro? El problema es que todo es un presente en el eidos, pero nada es coexistente. Miren, por ejemplo, aquí estoy representando a una avispa. La avispa puede tener 4 nidos y tiene que aprovisionar cada uno de esos nidos. Entonces es el programa el que le va a permitir ir a un nido, revisarlo, aprovisionarlo, ir a otro nido, revisarlo, aprovisionarlo, ir a otro nido y a otro nido, que son 4, y después volver al primero, volver a revisarlo, a ver cómo está el estado de la larva, aprovisionarlo según el estado de la larva, sabrá si necesita 1 o 2 orugas, y lo vuelve al otro nido y al otro nido y al otro nido. En pocas palabras, las percepciones de los nidos no son coexistentes. El modelo, programa, hace las percepciones sucesivas y las maneja. Nico Tinbergen en el 37 se dio cuenta que sus avispas estaban programadas por un estímulo visual, o sea, es una percepción visual, y solo después de recibir este estímulo visual reaccionan al olor. Esa es otra percepción olfativa. Aunque entonces me parecía incomprensible, le hallé que esta es una característica común en toda conducta instintiva, lo cual no ayuda a entenderlo, pero indica que es una ley general. Aquí podemos ver que del lado del eidos hasta el programa y se va copiando hacia la ósea. El programa hace a las percepciones no coexistentes, sino sucesivas. El programa hace que lo eterno, sin tiempo, tenga una secuencia. Estas ideas simples, dice Locke, los materiales de nuestro conocimiento son proporcionados a la mente por la sensación y la reflexión. Más adelante veremos qué es lo que se entendía por reflexión en los tiempos de Locke, porque no crean que él lo explica mucho. Él dice, si alguien no puede reflejar sobre lo que está pasando en su mente, o sea, la reflexión es una operación de la mente, entonces ni 1000 palabras mías servirían para enseñarle. Nos deja a que usemos el término común de su época. Una vez que la mente ha almacenado estas ideas simples, ella tiene el poder de repetirlas, compararlas y unirlas en una variedad casi infinita. Pero lo que no puede hacer aún la mente más excelsa es inventar o fabricar una sola idea simple que no haya sido adquirida por las vías ya citadas. Tampoco puede ninguna fuerza del entendimiento destruir las que allí se encuentran. ¿Por qué no las puede destruir? Porque el eidos es incambiable, es imperecedero,
O sea, toda idea que exista en el eidos, que los coexistentes de lo que llamaban el alma, es inmutable y no puede ser destruida. Esto también ya ha sido encontrado por la gente que se dedica a la hipnosis y a la regresión hipnótica de edad por hipnosis. Dicen estos autores, Scherer y Reif, que sabemos que uno no puede regresar al pasado. Bueno, ellos suponen que no puede regresar al pasado, pero eso es justamente lo que parece ocurrir con los hipnotizados y regresados de edad. La memoria parece estar toda allí, capa por capa, cada una entera y conservando su vitalidad. Así se esperaba que fuera el eidos. Aquí tenemos una síntesis. O sea, el animal es un autómata, solo tiene una idea a la vez, según el programa. La idea o imagen que se presenta está en la secuencia del copiado. El animal es un copiado secuencial del modelo, el animal previo. Es un programa que se repite una y otra vez. La percepción está encajada dentro del programa, así que no es coexistente. Como el ambiente al que la copia se enfrenta varía, la percepción del ambiente también debe ser una idea en el eidos, adquirida, indeleble, pero no heredable. Por eso puede el animal migratorio regresar a su hogar, porque la idea adquirida es indeleble, aunque esa ruta puede cambiar de generación en generación, y de todas maneras la memoria absoluta del animal le va a ayudar a regresar. Los programas son solo tan precisos como justo se necesita. Miren, por ejemplo, un programa, cuando nace un pequeño pato, ganso, lo que quieran, ¿quién va a estar cerca de él? Normalmente su mamá. Entonces la imagen de la madre se mete en el programa. Hay sitios que ya están definidos para adaptarse al medio ambiente, pero si ustedes en lugar de la madre le quitan la madre normal y le meten un perro, los patitos van a seguir al perro, y si le meten a un hombre, los patitos van a seguir al hombre como si fuera su madre. Eso lo descubrió Conrad Lorenz en el 38. Una impronta es una laguna en la cadena de instintos. Una vez que una imagen ocupa esa laguna, ella nunca podrá ser olvidada. Eso ya lo había dicho Locke casi 300 años antes. Las ideas innatas y adquiridas no pueden ser diferenciadas entre sí. O sea, las ideas innatas y adquiridas son iguales. Eso indicaría que los instintos fueron alguna vez percepciones. Charles Darwin en el 838 supone lo mismo. Si tomásemos en cero la herencia de los hábitos, seríamos como un ser muy, muy viejo y poseeríamos todas las experiencias que ha vivido en toda su existencia en nuestra especie. Dice Locke, la memoria de las acciones, no importa cuán lejana, es lo que une al individuo. Dice Locke, si yo estoy consciente de que estoy escribiendo y al mismo tiempo me acuerdo de que el Támesis creció el último invierno, y si me acordara de que vi construir el arca de Noé, la persona que se acuerda de la construcción del arca de Noé, la persona que se acuerda de la construcción de que el Támesis creció el último invierno, y la persona que se acuerda que está escribiendo ahora, sería la misma persona. Si los hábitos se heredaran, decía Darwin, y los hábitos son percepciones, estamos hablando del mismo animal que se extiende a lo largo de las generaciones. Toda idea es una percepción nuestra o de nuestros ancestros. Así se dan los instintos o ideas innatas que por metaxo se van hacia atrás a todas las generaciones precedentes, mientras que los recuerdos o ideas adquiridas no pasan nuestra propia vida, nuestro yo, se quedan atascados. Las ideas innatas se van hacia atrás, toda nuestra especie, todo es el eidos. Ahora, el lenguaje es la diferencia entre los animales y nosotros. El lenguaje crea situaciones hipotéticas y abre varios programas a la vez, programas que no se suponía iban a ser abiertos. Pero aún así, la secuencia del copiado sigue intacta y la mente debe tratar de compaginar percepción y asociaciones.
es lo que decía Locke. O sea, recordar es volver a percibir, pero de una manera con la sensación agregada, con la percepción agregada, decía él, de que lo que estamos recordando es un recuerdo, no una cosa actual. Si lo que estamos recordando perturba nuestra situación actual, entonces va a afectar nuestra percepción. ¿Se entiende? Bueno, cada palabra produce un recuerdo al jalar las cuerdas de un hecho personal evocado por o asociado a la palabra, y los hábitos de adaptarse a la hora agregan la percepción extra de distinguir entre meros recuerdos, programas extras abiertos y percepciones actuales en el ahora. Los programas evitan la coexistencia y al regular la percepción crean al mundo percibido, lo cual no ocurre en animales. El animal percibe el mundo tal como el programa le indica y se acabó. Así que vamos a hacer una síntesis de la doctrina de las ideas como la resolvió Locke. Locke tiene dos tipos de ideas, simples y complejas. Las simples son pasivas, no provocan fatiga, y las complejas son activas, causan fatiga. Las simples se dividen en innatas y adquiridas. Si usted leen a alguien que no sea, de la gente común que revisa Locke, les van a decir que las ideas innatas, Locke decía que no existen. No, eso no es cierto. No, lo que él decía es que los principios especulativos no existen. Los principios especulativos eran un concepto de Descartes. Él decía que Dios, cuando crea al hombre, lo dota de principios innatos para que lo adoren, para que sean buenos, para que sean correctos, para que sean bla 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 bla. Y lo que decía, esos principios especulativos no existen. Y las ideas adquiridas, reflexiones, aquí está esta palabra complicada, reflexiones, pero son operaciones mentales simples capaces de equivaler a una percepción. Podríamos definirlas como visualizaciones o productos de la imaginación, mientras que las ideas complejas activas sí causan fatiga. Ellas son combinaciones de ideas simples, que son percepciones, tratando de alcanzar una conclusión lógica. Miren, más o menos, para que usted se dé una idea de lo diferente que es una idea simple, pasiva, y una idea compleja, véanse ustedes mismos en su soñar. El sueño consiste de imágenes. Las imágenes, Jung decía que había mucho contenido arquetípico en las imágenes del sueño, así que serían innatas, pero también adquiridas. Hay cosas en los preludios del dormir, trenes motores que actúan, que se meten, que nos hacen soñar un montón de cosas, y soñamos a fulano del quien acabamos de ver o acabamos de hablar, o alguien nos dijo. Hay trenes activos, funciones activas motoras en el soñar que en otro tiempo revisaremos, que provocan que aparezcan imágenes, pero no hay ninguna lógica. Todas las imágenes del sueño son ideas simples. Tratar de meter lógica en el sueño ya serían las ideas complejas. Ahora, si empezamos a meter mucha lógica en el sueño, entonces inmediatamente nos despertamos. La diferencia entre las ideas simples y las ideas complejas es la diferencia entre los animales y el hombre. El mecanismo de pensar, según Darwin, se parece mucho al de Locke. Él no sabía nada de lo que en realidad, aunque era un ávido lector, no hay ningún registro de que haya leído a Locke o de que Locke le haya causado alguna impresión. Para Darwin hay pensamientos simples, no causan fatiga, en eso se parecen a los de Locke, y pensamientos complejos que causan fatiga. Él no sabe nada de Leidos, no sabe nada de que los pensamientos simples están en el Leidos, son indestructibles, etcétera, etcétera. Pero acaba casi igual. O sea, los pensamientos simples son innatos y adquiridos. Decía que los innatos son automatismos innatos, instintos, y los adquiridos, por ejemplo, el canto de las aves, son sonidos. Él fue a la Patagonia y ahí las aves no cantan. Entonces,
el sonido de las aves es adquirido. En Inglaterra, decía Darwin, muchas aves cantan, y sin embargo en Tierra de Fuego ninguna canta. Entonces el canto tiene que ser un sonido, percepción, capaz de ser adquirido y volverse innato. La imagen del hombre y cualquier objeto perceptible también es innato. O sea, en la Patagonia las aves no temen al hombre, en Inglaterra todos le temen, y así que la imagen del hombre se hace innata, si dura bastante, se adquiere primero y después se logra ser innatas. Y también dice Darwin que las ideas de número son innatas. ¿Por qué? Bueno, un pájaro, y eso se ve mucho en las granjas, pone un número de huevos, y si usted le quitan el huevo, pone otro. O sea, hay una águila pone 2 o 3 huevos, o si de repente muchos óvulos maduran, el águila destruye los que no correspondan a la imagen arquetípica del número que debe incubar. Y si incuban cuando hay 2 huevos, y si usted le sigue quite huevo al pájaro, que hay muchos tipos de pájaros que hacen eso, él sigue poniendo otro huevo hasta que al fin se alcance el número que está la especie, que la especie determinó como el número óptimo para incubar. Ahora, los pensamientos complejos, según Darwin, causan fatigas y representaría salir de los automatismos de los programas y usar las diferentes percepciones fuera de secuencia. Vean, por ejemplo, aquí un programa automático. Aquí hay este es un ejemplo del programa automático. Hay unos papagayos comiendo lodo. No crean que este lodo es distinto al otro lodo de la tierra, o que este lodo es muy nutritivo y que va a haber animales comiendo lodo a partir de todo. No, los papagayos comen lodo porque en su hábitat hay una fruta que es tóxica. Entonces ellos aprendieron a comer la fruta, o pueden comer la fruta porque primero van a comer lodo. O sea, es una secuencia del programa: primero comer lodo y luego comer la fruta, y luego volver a comer lodo y luego volver a comer la fruta. Si hacen las cosas mal, están muertos. Hay casos de ideas simples en los seres humanos. Como casos tenemos la hiperlexia. Ya sabemos que un animal puede identificar un número, un huevo por ejemplo, un signo, un sonido, una imagen, y los puede percibir y desencadenar un programa. En la hiperlexia hay menores de 5 años a que les enseña a leer y se hacen obsesivos con la lectura, pero no entienden lo que han leído o las palabras que se le hablan. Ellos pueden identificar símbolos siempre y cuando sean percepciones, pero no pueden, o sea, son ideas simples, pueden identificar símbolos leídos, oídos, pero no pueden entender la situación a las que se le hablan. De hecho, los savants son hiperléxicos, la mayoría de los savants son hiperléxicos. Ya dijimos que en la hiperlexia hay la capacidad de identificar signos o sonidos, la voz hablada, o imágenes, números o palabras escritas, pero no pueden entender las situaciones a las que se refieren, y eso porque son ideas simples. Ahora, también hay una hipergrafia, y en la cual el paciente escribe sin entender lo que escribe. La mejor ejemplo de esto es el proyecto de papeles de Einstein. Lee Smolin, que fue a Princeton allá por los 60s, esperando ver cuál era la huella de Einstein en Princeton. Habló con Freeman Dyson, que lo conoció o que vivió ahí mientras Einstein estaba todavía por ahí, y le dice Dyson que consiguió una cita con Einstein con su secretaria Ellen Dukakis,
Ella me entregó un montón de copias de papeles que el gran hombre había escrito recientemente. Después de leerlo decidí no presentarme a mi cita. Todo era pura basura. Einstein mismo dice que en sus ecuaciones está predicho todo, aunque ni yo mismo sepa todo lo que está ahí. Uno de los problemas de decir algo y no comentarlo, porque Einstein no tenía que decir clases en Princeton, fue una de las condiciones que exigió, es que nadie puede discutir con él y nadie puede, y él puede seguir escribiendo todo lo que quisiera. Más imagínense, más de 40,000 documentos constituyen el proyecto de papeles de Einstein y pues no sirve para nada, todos eran pura imaginación de él. Esa es la hipergrafia. Los números, ecuaciones y letras son ideas simples si son percepciones. Por ejemplo, vemos aquí, todos pensamos de que un adulto, el ajedrez es para gente muy inteligente, pero aquí vemos un niño derrotando a 20 o más jugadores de ajedrez jugando al mismo tiempo. Es un savant, o sea, una memoria perfecta y el recuerdo de cada jugada en cada tablero ayuda mucho a los savants a ser magníficos jugadores de ajedrez, cuando que los demás tratan de hacerlo conscientemente y valorar las posibilidades. Lo que hace el savant es como una máquina, nada más recordar los tableros y recordar las jugadas exitosas, y un savant aprende mucho más rápido ajedrez que una gente normal. Dice Darwin, hay una diferencia entre tener memoria y tener imaginación. Jones dice que hay gente muy limitada de intelecto, sin ningún sentido común, que logra multiplicar grandes números y que son muy buenos jugadores de ajedrez. Peacock dice que los matemáticos no tienen un razonar profundo y no pueden conservar varias cosas a la vez en la mente, lo cual es necesario para tener un buen juicio. Ahora, si el savant solo puede tener ideas simples, ¿cómo es que calcula? Bueno, hay modos de calcular que no necesitan procesos mentales más que una buena memoria. El ábaco, por ejemplo, aquí hay una tabla pitagórica que si ustedes memorizan la tabla y la pueden extender hasta donde quieran, ustedes pueden sacar cualquier cosa. Hay maneras también de restar, hay maneras de dividir, y la manera perfecta, la manera más fácil es multiplicaciones. Las multiplicaciones son típicas de los savants. El ábaco puede hacer multiplicaciones sin necesidad de calcular, nada más mueven las piececitas. En Japón, los maestros de ábaco primero les dan ábacos a sus alumnos y luego después se los quitan para que hagan las cosas de pura memoria. Aquí vemos a un calculista muy famoso, Rudiger Gamm. Vean cómo hace las multiplicaciones él. Cierra los ojos, le hacen las preguntas, empieza a mover las manos alrededor, está organizando una imagen mental. Recuerden, una imagen mental, una idea simple es una percepción o algo que puede ser traducido a percepción. Por lo tanto, en su mente, Rudiger Gamm está haciendo una idea simple. Él empieza a organizar su ábaco gigantesco. Ahí está, en la tercera está subiendo, bajando cifras, acomodando acá, la mueve para acá, y cuando ya termina de acomodar su ábaco, abre los ojitos, ya se quedó la idea fija en su mente y empieza a leer. El que tiene la récord de que puede hacer cálculos más grandes que requieran mucho tiempo para ser leídos es David Daniel Tammet. Ese tiene el récord de 5 horas y 6 minutos de leer una respuesta de un cálculo. Siempre estuvo fascinado por los números, puede distinguir cada cifra por una imagen particular de ella del 1 a 10,000. Más imagínense qué memoria. O sea, él puede... ¿cuántas bolitas tiene un ábaco? No sé. Pero él puede tener un ábaco con 10,000 bolitas. Y da conferencias acerca de nuevos modos para percibir las cosas. Nuevas formas de percibir que obviamente no son enseñables. O sea,
Daniel Tammet les dice a la gente de cómo percibe las cosas, y bueno, habrá gente que lo entienda, que no lo entiende, todos están fascinados por los calculistas. La sinestesia, que es lo que tiene Daniel Tammet, es la capacidad de añadir forma, sonido, color, textura y emociones a números o palabras, asociarlos con más cosas mediante una memoria total. Si Tammet puede asociar de 1 a 10.000, o sea, si los números 1 al número 10.000 tienen para Tammet un color distinto, una forma distinta, una textura distinta y emociones distintas, pues entonces Tammet puede construir figuras enormes que después lo único que tiene que hacer es leerlas, porque él continúa viendo la figura. Por ejemplo, aquí tenemos el 314 pi dividido por pi, o sea que literalmente sigue indefinidamente, y Tammet puede construir figuras. Por eso tiene el récord de 5 horas 6 minutos, porque ya había él hecho el mismo cálculo, pi por pi, ya tenía antecedentes, al antecedente, a la figura absoluta, la memoria absoluta del antecedente le agrega más y más y más y más, tantos como una computadora pueda comprobar que es cierto. Si una computadora tiene un límite, Tammet también tiene un límite, porque no tiene ningún caso. Él puede seguir fabricando sus cosas, pero si nadie puede comprobar que es cierto lo que dice, pues entonces no vale nada. Aquí tenemos a Howard Potter. Se sabe todos los partidos de fútbol y béisbol de la historia, sabe quiénes jugaron y cuál fue el resultado de cada partido, pero no entiende las reglas del juego, ni por qué la gente grita o se levanta o por qué festeja. No le gusta ir personalmente a los partidos, solo le interesa leer los nombres y los resultados. Le fascina hacer raíces cuadradas. A él lo sacan fotografiado en un estadio pero vacío, obsérvenlo. A él no le gusta ir a un partido porque la gente le molesta, a todos los autistas les molesta a la gente y no pueden actuar. Pero como se sabe todas las fechas, partidos y ganadores y nombres y todo, pues le dicen el especialista en partidos. Ahora fíjense qué obsesivo. Puede decir qué día de la semana fue cada fecha desde los 22.000 años antes de Cristo hasta los 22.000 años después de Cristo. Esto lo hace a base de pura memoria y pura obsesión. O sea, él calcula una semana, se va a la semana previa, se va a la semana previa, se va a la semana previa, hasta que llega a los 22.000. Casi la misma cualidad, pero mucho más chica la tenía Kim Peek. Él podía calcular desde el 0 años del nacimiento de Cristo hasta 100 años después. No le interesaba andar calculando 22.000 años antes de Cristo como lo hacía o como lo hace Howard Potter. Hay una anécdota típica de Potter, que estaban de niños sirviéndoles la comida y de repente empieza a llorar Potter y le dice a la mamá que ¿por qué llora? Dice a mi hermano le dieron 2 chícharos más que a mí. Pero el caso más interesante está en Stephen Wiltshire. Él es definitivamente un savant, o sea, es una gente con grandes problemas mentales, no sabe calcular, no puede hablar bien, bueno, no sabe calcular, pero sin embargo ven cómo dibuja. O sea, le encantan dibujar edificios y cada ventana corresponde a realmente el edificio, cada piso está exacto. ¿Cómo logra eso alguien que no sabe contar? Dice él que solo tengo que concentrarme en ver un panorama, aunque sea tan solo por unos pocos segundos. Después puedo volver a él cuando quiera, aunque mucho tiempo haya pasado desde entonces. La imagen no se va y puedo compararla con lo que dibujo. O sea, si esto es cierto, él dibuja por horas algo que vio solo un minuto. ¿Cómo lo hace? Pues la única explicación es que se va atrás en el tiempo y se detiene en un momento dado. Vean, a Wiltshire lo transportan, ya que es un fenómeno que le saca dinero a su hermana, lo transportan a ciudades, él ve lo que puede ver, pero no se puede concentrar en nada, tiene déficit de atención, no puede contar nada. Así que solamente ve
Y después cuando empieza a dibujar, fíjese cómo empieza a dibujar. En el centro del tablero empieza a dibujar y hasta que termina cada ventanita, cada cosita, se aparta de esa cosa. Empieza del centro y avanza a la periferia, y el número de vigas y ventanas es correcto. Él repasa nada más lo que está alrededor de lo que está dibujando, o sea, él ve la figura y la termina y se sigue con otra figura y otra figura. Dibuja lo que está viendo línea por línea como una copiadora. Vean cómo está él pegado al tablero y hay una aparente separación, una línea de separación. Esa línea de separación no es la línea del tablero, es su línea de copiado. Él está dibuja ahí, y hasta que termina sigue con lo siguiente y con lo siguiente y con lo siguiente. Aquí vemos el Coliseo de Roma. Se ve medio borroso porque es un dibujo de Wilshire sobre una foto real del Coliseo, tomada desde la misma perspectiva. Entonces vean que no hay problemas, los arcos son los mismos, la imagen es totalmente superponible. Estamos viendo realmente una cámara humana sacar algo. Es decir, transforma lo visto en segundos en una visión que dura horas. Vean cómo está. Tiene que dibujar hasta el fondo de la pantalla, que medirá unos 6 metros, y lo va haciendo como lo haría una copiadora. Va avance en el dibujo. El hecho de tener una memoria absoluta trabaja más en contra que en pro. Los síndromes de Asperger son casos de memoria absoluta, pero bastante leves. Dice Asperger que los autistas son autistas hiperactivos, el niño tiene rasgos obsesivos compulsivos. Esta fijación de intereses debido a la obsesividad hace que tenga dificultad para aprender temas que no le agradan y puede ser visto por su maestro como torpe. Este era justo el caso de Einstein. Muestran los temas de su interés una imaginación muy despierta y una memoria prácticamente absoluta. Son narcisistas y fácilmente adoptan una misión en la vida. No reconocen los estados de ánimo ajenos ni hacen liga con sus familiares cercanos. En realidad, los Asperger son muy perjudiciales para la humanidad. Con eso de que no les importa la humanidad porque no reconocen los estados de ánimo ajeno, y de repente se sienten llamados a una misión en la vida, y además, como tienen una memoria absoluta, se encumbran fácilmente. Por ejemplo, el caso de Adolf Hitler, no tenía ninguna preparación y sin embargo podía repetir de memoria todos los manuales de guerra que conocía, pero como perico, no los entendía, no sabía ni qué es lo que decían ni nada más lo repetía como memoria, pero eso impresionaba a mucha gente que lo trataba. Y cuando, nomás imagínense la tontería, inicia la guerra, él decide conquistar Inglaterra y manda a su aviación. Ahora bien, para decir o mostrar su poder, usa la guía Baedeker. Había una guía Baedeker para turistas ingleses que iba de la A a la Z, y él decide hacer los bombardeos según la guía Baedeker. Así que pues nomás los ingleses ya sabían qué ciudad iba a bombardear y ponían ahí todos sus cañones antiaéreos y toda su aviación, y luego seguía la siguiente de la guía Baedeker y volvían a hacer pedazos. Hitler no tenía aviones bombarderos que fueran tan grandes por la falta de materias primas como lo de los aliados, y sin embargo mandaba sus avioncillos con 1 tonelada de bomba lo más a bombardear muy inútilmente Londres, nomás para causar daño, sin defensa de casas, porque las casas no podían cubrirlos. Ningún casa podía seguir un avión bombardero hasta su destino y protegerlo, y se perdieron más aviones, casas, tratando de regresar a Alemania que los tumbaron los ingleses. Y luego después, cuando ya se le acaba su aviación, porque hasta los instructores envía que se mueran sobre Inglaterra, le declara
la guerra a Rusia. Abre dos frentes al mismo tiempo. Estoy seguro que eso no lo tomó de Clausewitz. Ni modo, la nación más inteligente del mundo, Alemania, mandada por un loco. Y con eso de que las masas apoyan siempre a los autistas, porque las masas apoyan a la gente que tiene ideas muy simples, y con eso de que el ejército tiene que obedecer sin pensar, pues ahí tienen los resultados de la guerra. En nuestro caso más particular tenemos a Humberto y Rubén Moreira. En un animal, la idea simple es comida. Un animal come hasta que se sacia, pero hay una idea adquirida que sería el dinero es ahora la meta. El dinero compra esto, compra lo otro, esa es una idea adquirida, aunque muy elemental. Y entonces Rubén Moreira y su hermano pues se roban todo el dinero que pueden, no el dinero que necesitan, sino el dinero que pueden robarse. A ellos les importa un bledo el país y el estado y la cosa de los demás, porque pues son autistas después de todo. La gente que puede hacer ideas complejas como Bertrand Russell, pues no puede hacer contra la enorme masa de los autistas. Otros casos malos es de la memoria absoluta. Por ejemplo, es con Cherysevsky. Decía Luria, que lo estudió, dice, tenía una memoria absoluta y su problema era poder olvidar. Él era totalmente incapaz de leer algo abstracto tal como poesías. Cada palabra despertaba asociaciones que luchaban contra las que despertaban la siguiente palabra. Y William James Sidis, que fue estudiado por William James, precisamente un psicólogo inglés. William James decía que tener una memoria absoluta era tan malo como no tener memoria, y su ahijado Sidis se lo demostró. Cuando Sidis entró a Harvard, el director de Harvard dijo: esta será la persona más sabia del planeta. Hablaba 40 lenguajes, empezó a trabajar en un lenguaje propio desde los 6 años, podía aprender un idioma al día si le interesaba. A los 11 ingresó a Harvard y al MIT y se graduó con honores en 7 carreras. A los 15 fue profesor de matemáticas en Harvard. Después, a los 17, fue profesor de matemáticas en Rice, Houston. A los 21, por trastornos mentales, fue internado en un manicomio. Ahí acabó la persona más sabia que iba a ser del planeta. Algunos la han llamado el mayor fracaso del planeta. Tenemos una platiquita que es acerca de alucinógenos. O sea, a los alucinógenos se les ha llamado las plantas de los dioses, dice Schultes, trabajando con Hoffman. Hoffman es el que descubrió el LSD, o lo sintetizó. Hay quienes incluso se molestan por el hecho de que de una simple droga brote lo inefable, el éxtasis. El alucinógeno causa cambios profundos en la esfera de la experiencia, en la percepción de la realidad, incluido el espacio y el tiempo. El sujeto entra a un mundo de sueños que parecen más reales que el mundo normal. Los colores son más brillantes, los sonidos más puros. La persona abandona el mundo material y opera bajo otras circunstancias, en otras dimensiones y en un tiempo distinto. Sería raro, pues, que los antiguos las llamaran así. Bueno, por lo visto estamos pensando que el alucinógeno hace muchas cosas y que son drogas sagradas. En realidad solo se parecen a un neurotransmisor, y lo que hace es amolar al programa. En los años 60, 1960-63, Timothy Leary y Aldous Huxley hicieron el Harvard Psilocybin Project. Este proyecto fue porque en 1955 Gordon Wasson, un periodista de Times, entrevistó a una chamana mexicana, María Semina, que tomaba hongos, y entonces sacó un artículo, y eso movió mucho el artículo de Life movió mucho la opinión estadounidense, y se preguntaron ellos si las drogas podían expandir la conciencia.
Entonces obligaron a unos prisioneros en la cárcel de Concord y a unos religiosos en una capilla, un experimento, a fuerzas a ingerir alucinógenos para ver si podían ellos provocar una nueva oleada de pensadores, a muchos Einstein por todos lados o muchos Huxley por todos lados. Lo único que consiguieron es psicóticos, por todos lados psicóticos. Aquí tenemos a una mujer en Nueva York bajo los efectos de una droga que se llama cocodrilo. ¿Qué le da la droga a una persona? Recordemos, el mundo no existe, el presente no existe, el presente tiene que fabricarse. De repente le meten un alucinógeno a alguien que amuela todas sus percepciones, todo su programa, porque el programa también está inscrito en el cerebro, y el tipo nomás experimenta un metaxo, se va a refocilarse con sueños de su infancia, de cuando su mamá vivía, cuando su papá vivía, cuando sus hermanos vivían, y ahí está ella embobada con sus sueños, con sus metaxos. ¿Y qué nos parece a nosotros? ¿Qué se logra con eso? Nada. Es un viaje al pasado para quien no tiene un presente que valga algo. En México tenemos algo que se parece un poco a lo uno y lo múltiple. Después de todo, México es el país que tiene más cultos alucinógenos del mundo. Y un escritor no muy serio, lo reconozco, Castaneda, en uno de los libros captó alguna cosa que oyó de un brujo mexicano. Era una idea que se parece mucho a lo uno y lo múltiple, y es acerca del tonal y el nahual. Nos dice: el tonal es la persona social, el individuo, el organizador del mundo. Ese sería el ego. Él es quien pone orden en el caos que es el mundo. Como dijimos, el mundo no existe. Protege algo muy valioso, nuestro mismo ser, porque el mundo no existe de por sí, y lo que vemos es una descripción, lo cual aprendemos a visualizar y a dar por sentada. El nahual, en este caso sería eso, el Eidos, es la otra parte de nosotros que está alrededor de la isla del tonal, y es ahí donde se cierra el poder. Al nacer todos somos todo nahual, pero al crecer el tonal termina por ocultar nahual, y lo que era una mera descripción empieza a dominar.